La verdad que me alegra muchísimo estar aquí con ustedes y vamos a iniciar una serie del libro de Juan. Saben que estamos predicando del libro de Juan, en su capítulo 2 estamos, y esta semana y la siguiente estaremos envueltos en algunos acontecimientos que tienen que ver con el magnífico y brillante documento de Juan. Hay una idea interesante que quiero que le empecemos a meditar el día de hoy, porque es parte del propósito de este libro. Hoy vamos a estar leyendo lo que la Reina Valera llama purificación. Jesús purifica el templo. Vamos a leer el texto, empezando en el capítulo 2, versículo 12. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su pueblo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga. Padre Celestial, gracias por permitirnos exponer tu palabra, Señor. Unge mis labios, cuídalo, Señor, y que tu palabra sea explicada y predicada en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Está sucediendo algo. Jesús empieza su ministerio, hace su primer milagro, y tenemos que aclarar cuál es el propósito de los milagros y de la palabra del Señor en estos primeros capítulos. Muchos dicen que con el milagro Jesús pretendía ayudar al novio de la boda, que si se quedaba sin vino iba a quedar desacreditado. En la antigüedad el novio era responsable de que la boda se diera brillantemente. No sé si pasa así todavía, pero en mi caso no fue así. En mi caso fue algo sumamente especial. Tuvimos que casarnos huyendo. Mercedes y yo nos casamos corriendo, porque yo tenía como 7 años hablando con ella para casarnos. Los dominicanos dicen dar muela, y ella decía que no. Y un día ya ella sin esperarlo dijo que sí, y yo le dije: vamos a poner la fecha de la boda. Y pusimos la fecha en un año, y un año nos pasamos. Ella estaba allá y yo estaba aquí, es decir, que no fuimos novios. Pero yo le digo que sí, no quiero que vaya a pensarlo, porque si lo piensa,
posiblemente dice que no. E hicimos una boda rápida, muy calculada. Estuvimos, por ejemplo, dijimos, vamos a calcular lo que cuesta una boda bien grande. Hicimos los cálculos. Ok, vamos a ahorrar durante este año para hacer una boda así. Y lo hicimos, digo, ese dinero no lo ahorramos, porque no lo vamos a hacer así, nada más es la intención. Y ella se puso a comprar apartamentos y ese tipo de cosas. Y hicimos una boda sencilla. Entonces, en este tiempo, el novio era responsable, es decir, que yo aquí fallé, yo debía decir, no, vamos a comprar y a gastar, pero ella no me dejó. Ella es medio codo. Y entonces yo di inversión que ahora podemos vivir en nuestro apartamento, ¿verdad? Y estar tranquilos. Entonces había que comprar bebida para la gente, comprar vino y todos los detalles. Tenía que tener la vivienda resuelta. Y si esas cosas no estaban resueltas, entonces podía romperse el contrato de la novia o el contrato de matrimonio. Ese no es el objetivo del milagro de convertir el agua en vino. No es sacar de un problema a un novio. Le resolvió al novio. El novio todavía me imagino que debe estar diciendo gloria a Dios, aleluya, porque resolvió un problema grave. En ese tiempo ese era un problema bien grave. Ahora si se acaba la bebida en alguna boda ya se acabó. Pero ahí el papá de la novia podía, ven acá, ¿qué pasó? Mira, vamos a darle negativo a esto. Y cierra el asunto. Entonces, igualmente aquí, la maravilla, la explicación, la dirección del Evangelio de Juan tiene un propósito. Busquen el capítulo 20, versículo 31 del libro de Juan. Los que lo tengan, digan amén. Juan 20, versículo 31. ¿Ya lo tienen? ¿O no me oyen? Amén, amén. Ok. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida en su nombre. Este Evangelio se ha escrito para que ustedes crean, para que yo crea que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en ese principio podamos obtener la vida. Ese es el objetivo del libro de Juan. El libro de Juan solamente contiene 7 milagros y uno adicional después de la resurrección. Es decir, que nada más tiene 8 milagros. Esos no son nada. Entonces, en el capítulo 2, versículo 11, miren lo que dice. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vimos el primer milagro y miren la dirección que tiene este milagro. Estas señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Porque los milagros son señales. Los milagros no son el bistec del Evangelio. Son señales. ¿Ustedes han visto las señales de tráfico? Esos son los milagros en la vida de Jesús. Siga derecho. Doble a la izquierda. Detenerse. Esos son los milagros. Son señales. La pretensión de Jesús no era hacer un hospital en Galilea. Las intenciones de Jesús cuando hace las señales es que usted diga, este es el Hijo de Dios. Como dijo en Juan el Bautista, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahí es que va Juan. Pero en los versículos que vamos a leer hoy,
el versículo 22 del capítulo 2 dice: por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Si me siguen, vamos a ir entendiendo que cada vez que Jesús hace, el propósito es que entendamos las señales. Ahora Jesús va caminando y se encuentra con una visita en el templo. Ahí ve algo un poco desordenado. Pero él va al templo por una razón. Son las fiestas de Pascua. En nuestro país estamos acostumbrados a celebrar la independencia, ¿verdad? Y cada independencia de nuestro país tiene un héroe. Simón Bolívar es héroe de muchísimos países por Sudamérica, ¿verdad? Y hablan del valor que tenía Simón Bolívar. En mi país es Juan Pablo Duarte, un hombre que vendió todo lo que tenía para financiar la guerra patria, sacrificó muchísimo, todo lo sacrificó por la guerra patria. Pero la Pascua que se celebra en Israel es como una fiesta de independencia. Ustedes saben que ellos eran esclavos en Egipto y el Señor le da un plan a Moisés para que rompiera la esclavitud y se hicieran hombres libres. Entonces, se está celebrando esa Pascua donde el pueblo hebreo quiere celebrar el tiempo que tiene disfrutando de una independencia. Este hecho es maravilloso estudiarlo porque lo dirige el más grande de los libertadores, como el más poderoso y sabio. El mismo Dios creó la estrategia, los recursos y libró los combates que dieron al traste con el poder de Cristo. El héroe de la independencia israelí es el mismo Dios. Cuando el Señor mató con su ángel de la muerte al primogénito de los egipcios, pero pasó por encima de la casa de los israelitas, por eso se llama Pascua, el Passover. Esto está en Éxodo capítulo 12 del 23 al 27, y que el Señor ordenó que se celebrara el recordatorio anualmente el día 14 del mes de Nisan, entre marzo y abril. Ese día, entre las 3 y las 4 de la tarde, sacrificaban corderos y comían la cena de Pascua. Esto era una señal de porvenir. Todo lo que se está celebrando, de agarrar un cordero y sacrificarlo, es una señal también. Es la sombra de lo que ha de venir. Esta fiesta y la fiesta de los panes sin levadura se hacían concomitantemente. Durante la fiesta, todo hombre mayor de 20 años debía pagar el impuesto anual del templo. Aquella ceremonia era también la sombra del sacrificio por venir, el que Juan el Bautista había señalado en Juan 1:29, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que estamos viendo son señales que Dios le puso al pueblo hebreo para que supiera que iba a venir un cordero, que iba a ser sacrificado, que su sangre serviría para limpiar los pecados de toda la humanidad. Pero ¿qué encuentra Jesús cuando va a su fiesta? Dice el versículo 13: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El 14: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados. El templo debía ser un lugar de adoración, debía ser un lugar de oración, donde
el pueblo debía rendirse ante la grandeza de su Dios. Sin embargo, habían cambiado muchas cosas. Tenemos que decir del templo que el primer templo construido es el templo de Salomón. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 38. Era un templo hermoso, pero fue destruido por Babilonia en el año 1586. Eso fue la mayor derrota del pueblo israelí, porque ya ellos no solamente apreciaban el templo como una sala donde la presencia de Dios estaba, sino que empezaron a adorar al templo de Dios. Así como alguna gente tiene estatuas, tienen cosas, bienes a lo que ellos les sirven, que son su adoración, de esa misma manera los hebreos estaban adorando el templo. Quizás por eso Dios permitió, además de su desobediencia, que los babilonios lo destruyeran. Fue reconstruido 70 años después. Llegaron unos sacerdotes, entre ellos Esdras, y empezaron a construir el templo, pero lo que pararon fue paredes. Y cuando ellos miraron el templo que habían hecho, lloraron, porque era un pequeño y no hermoso templo. Aquello no tenía nada, era una choza. Y ellos lloraron porque entendían que el Dios de Israel no merecía una construcción como esta. Entonces luego pasa y se reconstruye el templo con Herodes. Herodes era un idumeo, una raza que se pegaba a la raza israelí, y entonces construye un hermoso templo grande, bien grande, donde entonces la población iba y rendía su ofrenda. En aquel momento se da un gran crecimiento del pueblo judío. La población de Jerusalén era entre 60 a 40,000 habitantes. Ustedes dirán, eso es mucha gente. En ese tiempo era muchísimo. Si usted la compara con la de Nueva York de hoy, que son 8 millones de personas, Israel tenía 60,000 a 40,000 habitantes. Y llegaba a recibir en la fiesta de la Pascua más de 500,000 de personas. Dice un historiador que llegaron a visitar al templo 1,000,000 de personas. Es decir, un pueblo que está preparado para que estén 50,000 personas y de un momento a otro llega 1,000,000. Eso me recuerda a un pueblo, a una ciudad de mi país, que dicen que es muy hermosa. Yo no he llegado hasta ahí, que tiene un camino de entrada. Y cuando usted entra por ese camino, llega al pueblo y hay una hermosa playa y hay un par de hoteles, y se ha hecho extremadamente famosa en este tiempo. Se llama La Terrena, por si el secretario de Turismo quiere mandarme algo. Se llama La Terrena. Entonces, La Terrena se ha ido haciendo famosa, y ya está en el punto que si usted llegó a las 10 de la mañana, donde empieza el camino de entrada, usted va entrando y a las 5 de la tarde va llegando a la playa, por la cantidad de autos que ocupan el camino hacia la playa. Demasiadas personas para el tamaño del pueblo. Ellos empezaron, y los que vivían ahí alquilaban habitaciones, lo que está de moda, ¿verdad? Alquilaban habitaciones, los colmados se ponían y tenían más mercancía, los hoteles daban mejor servicio, todo. Pero con esa cantidad de personas ya no se puede hacer nada. Esto pasaba en el templo. Entonces es de bienestar comentar que tenían disponibles los animales,
bueyes, ovejas, palomas para servir. Era una buena estrategia. Viene mucha gente, entonces vamos a tener los animales aquí dispuestos. También tenían sus oficinas de cambio de divisa. En aquel tiempo era difícil que un judío pudiera llegar, por ejemplo, de Roma con una oveja. No pensamos ni siquiera en un buey, con una oveja en el camino, a lo mejor 20 días de camino, para hacer el servicio de sacrificio. Y ojo, ustedes saben que tenían que llevar el animal perfecto, sin una mancha, que no fuera sordo, que no fuera tuerto. Tenían que llevar un animal perfecto. Entonces, el creyente buscaba su animal, se iba al templo y cuando inspeccionaban el animal, ellos mismos le ponían cualquier mancha o le ponían cualquier cosa que le decían, este animal no califica. Y entonces el creyente tenía problemas porque ya no tenía el recurso para el sacrificio. Entonces yo le decía, bueno, mijo, si te va a perder el turno, pero aquí tenemos uno que te sirve. Y sacaba un animal que era supuestamente perfecto para el sacrificio. Es decir, esta gente cometía trampa. El cambio de moneda era mínimo al 12%. Y hay un negocio. Y usted dice, si es un negocio, tiene que ganar dinero. Pero ellos estaban extralimitados. Se estaban pasando. Cobraban de más. Le hacían trampa a todo eso. Pero si vemos el texto, a Jesús no le preocupa eso. En este texto, no le preocupa. En otro texto sí se preocupa, hablaremos de eso ahora, que dicen, ustedes han hecho la casa de oración de mi Padre una cueva de ladrones. Pero aquí Jesús no está acusando a nadie de ladrones. Jesús se impresiona porque en el patio del atrio donde se están haciendo estos sacrificios, es un territorio que ocupa 16 campos de fútbol. Te pone un campo de fútbol aquí, uno aquí, 16 campos de fútbol. Imagínense lo grande que es ese terreno, impresionante. Los que quieran ir a Israel, cuando las cosas se cambian, ¿verdad? Chequeen el campo del atrio donde se celebraban estas actividades. Y entonces, tomando en cuenta que esto está lleno de animales, lleno de personas, imagínense que uno de ustedes fuera a orar en ese campo. La bulla de los bueyes, de las ovejas, de las cabras, de las palomas, de la gente. Usted ha ido a un mercado público. La bulla que se arma. No, te me voy a 5. No, si no me das 7, vete. Y la voceadera que hay. Y eso es un lugar para orar. Entonces Jesús se impacta y dice, pero ¿qué es lo que están haciendo en la casa de mi Padre? No han entendido que esta casa es la casa de oración. Es la casa del contacto entre Dios y su pueblo. Y aquello era un tremendo desorden. Y eso es lo que molesta a Jesús. Mateo 21:13 dice lo contrario. Pero esto es posible porque hay una diferencia entre estos dos textos. Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Duro Jesús. A Jesús lo pintan a veces como un santo
que trabajó en una oficina de IBM toda su vida. Pero era ese trabajador que le decían, tráeme café. Sí, señor. Pero muévete. Ajá. Un hombre con mucha paciencia, tenía paciencia. Un hombre calmado, tenía calma. Pero no a los extremos que a veces lo vemos. Jesús era un hombre de carácter. Era un hombre auténtico, lineal. Si usted estaba equivocado, tenga la seguridad que él se lo iba a decir. Primero porque tenía la autoridad. Jesús no es un mensajero que envió Dios que estaba sin hacer nada. Jesús es el Hijo de Dios que participó con el Padre en la creación del universo. Amén. Y usted no puede esperar que un saduceo o cualquier líder religioso se acercara a él y le diera órdenes. De hecho, en todo el Nuevo Testamento, ustedes van a ver a los fariseos y a los saduceos que quieren dirigir a Jesús en su propósito, que le hacen preguntas. Y él responde como él quiere y donde él quiere. Eso pasa con la próxima historia que vamos a ver en la próxima semana, donde se le acerca un maestro de la palabra. Le dice: lo que tú haces definitivamente viene de arriba. Y él empieza a poner el tema, cómo llega arriba, y Jesús se va por otro lado. Le dice: oye, esto es fácil. Si tú no naces de nuevo, no podrás entrar arriba a los cielos. Y para ese hombre de Dios es un choque, porque él es lo que le está preguntando: lo que tú quieres, debe ser del Padre. Él no habló de eso, de lo que está en tu corazón que tú no entiendes. Igualmente le hacen preguntas y él se va como por la tangente, pero era que ellos no podían dirigir el proyecto de salvación que estaba corriendo en manos de él. En manos de él es seguro el proyecto de salvación. En manos de un fariseo, de un mentiroso, de uno que hace el templo en cuevas de ladrones, no es seguro. ¿Y quién se lo iba a decir si no era Jesús? Si se lo dice a usted, usted va a tener problemas. Entonces tenemos como correcto este proceso que hacen los hebreos. Lo malo es que están abusando de la población, pero prepararse para la gran cantidad de gente que iba a estar era correctísimo. Los gritos, el murmullo, esta exaltación ahogaba las oraciones y los cantos glorificantes a Jesús. Entonces Jesús expresa su ira. Él está expresando su ira. La diferencia entre su ira y la mía con la de Jesús es que su ira es santa. La santidad de Dios no comulga con el pecado. La santidad de Dios choca de frente con el pecado. Dios no puede estar donde está el pecado. Acuérdense de Isaías. Isaías está delante de la presencia de Dios. Y lo que Isaías hace es casi llorar. Porque cuando usted está delante de la presencia de Dios,
La santidad perfecta, infinita, inagotable de Dios no acepta la mancha del pecado. Por eso nosotros necesitamos un redentor para estar en la presencia de Dios. Alguien que nos limpie. Y luego limpio podemos estar en la presencia de Él. Podemos ser llamados hijos de Dios por adopción. Entonces, esta realidad de que el Dios no comulga con el pecado hace que surja lo que le llaman la ira santa. Y el 15, el versículo 15 dice: y haciendo azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Imagínense como si ustedes estuvieran viendo una película de Hollywood. Hollywood lo ha hecho y ha presentado a Jesús entrando al templo. Pero lo presentan dándole golpe a los bueyes, tira la mesa por un lado, eso es verdad, la tira las mesas y saca a todos del templo. Pero ustedes no van a leer que le pegó a dos animales o le pegó a alguien. Yo sé que algunos de ustedes deben saber más que yo de estos asuntos de los cohetes que se utilizan para hacer caminar a los animales. ¿Alguien tiene experiencia en eso? Del campo, del trabajo del campo. Pues todos son de la ciudad. Yo tengo experiencia de la chancleta. ¿Saben lo que es la chancleta, verdad? En mi casa se usaba mucho la chancleta. Cuando mi mamá decía, busque la chancleta, al que estaba regañando de una vez se ponía en línea. Y yo aprendí eso porque a mí me hicieron papá temprano. Mami me dio ese título como a los 12 años. Y yo a mis hermanos la sonaba. Le pegaba el látigo, pero Jesús no lo pega. Ahora imagínense, ya le hablamos de 16 campos de fútbol que están llenos de animales, de gente, un mercado público inmenso. En ese mercado, Jesús toma un fuete, empieza a tirar puetazos y saca a todo el mundo. Es una especie de milagro también. Saca a todo el mundo del campo. Salen todos. Todo esto que pasa se debe a la grandiosidad de Jesús. Ahora bien, hermano, ¿qué podemos hacer nosotros con quienes juegan con el templo santo de Dios? En la sociedad de hoy hay muchos que esos negocios turbulentos lo hacen no solamente en el templo, sino que lo hacen con el pueblo de Dios. Hoy vamos a curar el cáncer. ¿Quién da más? Hoy vamos a apostar para que usted tenga un buen trabajo y pueda conseguir un vehículo. ¿Quién da más? Y han convertido el templo de Dios en un negocio redondo, porque ellos ponen ejemplo de quienes viven bien. Atento a esa teología, a esa doctrina, ellos ponen, ellos mismos, ellos son capaces de pedir un avión porque eso les permite evangelizar mucho más rápido. Y tienen ahí algunos que tienen flota de aviones, carros de lujo. Y yo no tengo ningún problema en que usted tenga eso en su vida, pero no puede ser a costa de desacreditar el templo de Dios. No puede ser a eso. Y venden soluciones de todo tipo
Y tanto ellos como los que escuchan el mensaje están jugando con la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Usted como cristiano que entiende, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Decir que eso es falsa doctrina. Decirle que eso no está bien. ¿Y qué cree usted? Si usted llega a mi negocio y yo vendo refrescos naturales y usted le dice que va entrando, no compre refrescos naturales, que eso ni son naturales ni son refrescos. Eso es un veneno. Y usted, dueño de ese negocio, ¿cómo usted se va a sentir? Usted lo que está haciendo es quitándome las ganancias y dañándome el negocio. Y eso pasa cuando el cristiano enfrenta la mala y venenosa doctrina, por ejemplo, del Evangelio de la prosperidad, que es posiblemente la falsedad cristiana más grande que hay en estos momentos. Millones y millones de personas escuchando un falso evangelio. Pero igual pasa con otras tendencias que todo han nacido por un poder extraordinario. Por ejemplo, los mormones, ¿cómo nacieron? El sueño de su líder, Joseph, ¿cuál es el apellido de él? Joseph Smith. Tuvo un sueño, una revelación, y ahí tenemos una iglesia apostólica. Y usted va a ver que son comunes todo este tipo de iglesias, donde hubo una revelación que no está en la Biblia, es un pensamiento personal, y entonces ellos hacen todo. Los mormones tienen hasta un libro, el libro del mormón. Es decir, la Biblia no es la fuente de su doctrina, es el libro del mormón. Y ustedes van a ver en los anuncios que te hablan de Jesucristo y te hablan de la Biblia. Pero no es así, porque son falsas doctrinas. Fíjense cómo la iglesia ha enfrentado lo malo de la falsa doctrina. Hoy, en la iglesia de Morris Park, estamos estudiando el libro de los Hechos, estamos terminando ya el libro de los Hechos, y estuvimos leyendo el capítulo 23 del libro de los Hechos. Vamos a leer una buena porción. Entonces, Pablo está siendo juzgado. Lo quieren condenar a muerte. Ya le dieron una paliza. Y Pablo dice, se refiere a la gente que le están juzgando. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que lo golpeasen en la boca. Cuando Pablo habla de que él ha vivido correctamente, el sacerdote Ananías le dice: golpee. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas a golpear. Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurió. Pablo dijo: no sabía, hermano, que era el sumo sacerdote, pues escrito está:
no maldeciré a un príncipe de tu pueblo. Y el pastor nos recordaba que posiblemente era una estrategia de Pablo, pero fíjense cómo Pablo le habla a Ananías, el sumo sacerdote. Dice, a lo mejor Pablo de verdad no sabía que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía un uniforme. Eso es como que un policía le diga algo y que le responda al policía y después dice, ay, perdón, yo no sabía que tú eras policía. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia está llena de respuestas enérgicas, duras, porque el pecador no es pecador simplemente por ignorancia. Eso no tiene excusa, dice Romano. Alguien que no ha oído la palabra de Dios y vive una vida perdida, no tiene excusa. Porque Dios le puso en su corazón. Los 10 mandamientos Dios los puso a todo el mundo en el corazón. Al más pequeño que puedan hacer, tiene eso ahí adentro. No matarás, no robarás. Y le dice, no tienen excusa. Porque los cielos le hablan de la grandeza de Dios. No tienen excusa. Por lo tanto, la manera de que ellos vengan al Señor, primero, ¿quién abre los corazones? ¿Quién abre los corazones de los perdidos? Díganme algo. Cristo, el Señor abre los corazones de los perdidos. No son tus sabias palabras. Eso es un instrumento nada más. Eso es como dijimos aquí una vez. Eso es, dice Charles Spurgeon, buscando perla en el estiércol. Esa es tu palabra. Decir cosas, pero el Señor lo utiliza y abre los corazones. Entonces, mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó, hermano, siempre he vivido ante Dios con la conciencia libre. Juan 2, 15 y 17. Vamos a leer el 16 y el 17. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ese es el Salmo 69, 9. Dice el Salmo 69, 9, porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros, las maldiciones de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esto que dice Jesús es el Salmo 99. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Este Salmo y Romanos 2.15 hacen una referencia a este argumento de Jesús. Pero el Salmo 119 dice, a partir del versículo 137, justo eres tú, oh Jehová, y recto tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Si el testimonio de Jehová son rectos y muy fieles, tú no tienes que buscar nada más en otro sitio. Está todo aquí. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, porque soy yo desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Sin embargo, el respeto por el salón, por la sala, por el templo del Señor se había olvidado. ¿Por qué Jesús hace esto?
Versículo 18. Los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestra ya que hace esto? Y respondió Jesús y le dijo: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Juan es recurrente para llamar a los líderes religiosos como judíos, estableciéndole a ellos las claras señales que hace Jesús. Aquello era una revelación divina. En 3 días levantaré mi cuerpo. La pregunta de los judíos tiene una intención. ¿Quién eres tú para que venga a desordenar el templo? ¿Quién eres tú? Y él está diciendo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que voy a morir y resucitaré el 3er día, para que jamás se vuelvan a hacer ofrendas, porque la ofrenda que yo voy a servir es solo una vez y para siempre. Sin embargo, su solicitud de una señal era necia. Los judíos piden señales, y el hecho mesiánico de haber limpiado él solo el templo era una señal clara de que Dios tenía un mensaje para ellos. La pregunta que ellos hacen también: ¿quién eres tú?, viene impregnado con una duda de quién es, pero ellos se acercaban más a la creencia de que Jesús era un farsante a que era el Mesías prometido. Los líderes judíos, con su incredulidad de su corazón endurecido, pedían respectivamente señales, pero nunca aceptaban la que recibían. Como escribe Juan después: pero a pesar que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. El hecho de que las autoridades del templo exigieran una señal también expone la maldad de sus corazones. Ellos sabían que la comercialización corrupta y avara de la adoración en el templo estaba mal. No obstante, se negaron obstinadamente de admitirlo. Juan 23:25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en él. 2 cosas. Número 1, estamos frente a Jesús, que hace lo que va a hacer en el templo, molesto, porque es indignante lo que él está viendo, y se queja. Pero esta queja tiene también como objetivo apuntar hacia él. Y estos versículos del 23 al 25 es lo que está diciendo. Pese a las señales que los judíos exigen, en todo el libro de Juan vamos a ver esto, que los judíos exigen señales, y por más señales que le dan, no lo convencen. Entonces le dice que había muchos que creían en él, hubo muchos que le siguieron, y ustedes saben el final de la historia. Muchos le siguieron, pero luego le preguntan a Jesús y él no le hace caso a que mucha gente le siga, porque él conocía su corazón y sabía que mucho de eso era momentáneo. Ustedes han visto creyentes que son momentáneos. Muchos le creían y le seguían, pero eran momentáneos. Ante el primer tropezón que hacían, se rajaban. Y un tropezón es cualquier cosa. Un hijo enfermo, una mujer que pelea. Bendito sea Dios, los hombres que tienen mujeres que no pelean.
¿Quiénes tienen mujeres así? Hoy en día los padres no lo van a tratar mal. Pero cualquier problema que pase se le echa la culpa a cualquier cosa y entonces se rara. Estos 3 versículos son base fundamental del próximo texto que vamos a estudiar. El próximo texto es el texto de Nicodemo y del versículo más famoso que tiene la Biblia. Juan 3:16. Entonces vamos a pasar por Nicodemo porque el versículo 3:16 es una respuesta a la pregunta de Nicodemo. Nosotros le hemos dado mucha independencia a este texto, pero va atado a esa conversación de Nicodemo y de Jesús, de que para tú entrar a la puerta de los cielos tienes que ser. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos perdone por los errores cometidos, Señor. Y confiamos, y por eso te lo pedimos, que tú abras los corazones de los hermanos con la más simple de las palabras utilizadas. Señor, confiamos en ti, confiamos en tu amor infinito, confiamos en tu paciencia, confiamos en tu poder, pero sabemos, Padre Celestial, que tu ira santa puede afectar mucho, Señor. Ten misericordia de quienes no se conocen, de quienes están aplicando una doctrina errónea, Señor. Toca sus corazones de la misma manera que te pedimos a ti, Padre Celestial, que toque los corazones. Te pedimos por esta iglesia, Señor, que ella pueda crecer, Señor, que sea testimonio vivo de tu grandeza, Señor, de tu dirección, Padre Celestial. Te lo pedimos